Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el programa Universidad y Vida, en el periódico Cambio de Michoacán, a quien agradecemos este espacio que otorga a la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular a la ENES Unidad Morelia para platicar y presentarles a quienes nos siguen en este programa sobre los distintos profesores, invitados y el quehacer universitario que desarrollamos día con día en la ENES. Y el día de hoy, nos acompaña la doctora Clara Ramírez González, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, Clara. Gracias por la invitación. Y el doctor Armando Pavón Romero es jefe de procesos archivísticos del Archivo Histórico de la UNAM. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ellos están vinculados con la licenciatura que va a empezar ahora en agosto del 2015, sobre administración de archivos y gestión documental. Y la entrevista de hoy se trata sobre todo de esta gran fiesta que están a punto de celebrar, si no es que ya están celebrando. Son los 50 años del Archivo Histórico de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y bueno, cuéntenos un poquito ahorita la situación actual del Archivo Histórico, qué es, cómo funciona y qué es lo que contiene sobre todo. Pues el Archivo Histórico es una institución que en buena medida resguarda la memoria de la universidad. Tiene alrededor de 3 kilómetros lineales de documentos, o casi 4, ¿verdad? 4 kilómetros lineales de documentos. Y tiene distintos fondos, o sea, una buena parte de los fondos de este archivo son documentación que generamos los propios universitarios, ¿no? Los profesores, los estudiantes, los trabajadores, las autoridades. Y otra parte de los fondos que tiene el Archivo Histórico son fondos que vienen de distintas partes producidas por la sociedad. O sea, tenemos fondos de generales revolucionarios, tenemos fondos de colegios antiguos, coloniales, o sea, el Colegio de San Ildefonso, por ejemplo, el fondo está ahí en el Archivo Histórico. Y recientemente tenemos también fondos de intelectuales importantes para México, el fondo de Torres Bodet, por ejemplo, lo tenemos allí, fondos de rectores. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de fondos, insisto, universitarios y privados. ¿Y estos fondos qué contienen? ¿Únicamente libros o son todo tipo de documentos, pinturas, no sé, cómo? Básicamente son fondos documentales y gráficos, ¿no? Hay por ejemplo, entre los fondos universitarios tenemos los expedientes de los alumnos desde el principio de la universidad, y entonces, bueno, allí está el expediente que el alumno tuvo durante su carrera. Incluyen una foto que ha ido cambiando el formato de la foto, el formato de los expedientes. Es bonito también ver cómo va cambiando la administración escolar en el tiempo. Pero también hay fondos gráficos, por ejemplo, la Gaceta de la UNAM manda todos los negativos y algunos positivos que usó desde sus principios para hacer el periódico, y bueno, la Gaceta, y entonces nosotros los tenemos allí, los organizamos, los conservamos. Y también de particulares, por ejemplo, hay fondos de los cristeros. Los fondos cristeros están allí porque los particulares quisieron donarlos a la universidad, y la universidad se compromete a organizarlos y resguardarlos y darle el servicio al público. El archivo está abierto al público en general, trabaja de 9 a 7:30 en horario continuo, y cualquier persona con una credencial puede ir a consultar. ¿Trabaja de lunes a viernes, fin de semana también? No, de lunes a viernes. Sí, lo pregunto porque luego la gente de provincia o la gente que vive no en la Ciudad de México necesariamente, pues aprovechamos los sábados para ir a hacer estas visitas, pero bueno, es bueno señalar que de lunes a viernes únicamente. Sí, entonces además de documentos, papeles, también pudiera encontrarse, sobre todo en los fondos privados, como tú dices, otro tipo de material, ¿no? Como negativos, otro tipo de fotografías. Casi 1,5 millones de fotografías hay en el archivo, pero también hay objetos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos birretes de los que se usaban en la universidad en el siglo XVIII, así los sombreros de los universitarios, la primera piedra de fundación de la universidad colonial, algún retrato.
También tenemos ropa, o sea que algunos fondos han llegado con vestidos de los de la época, particulares, ¿no? Lentes. Yo recuerdo, por ejemplo, alguno de un líder político que encontramos hasta una faja ortopédica, ¿no? Que de pronto dices, mira, el señor tenía algún problema ortopédico porque está ahí la faja, y lo que dice Clara, ¿no? Uno puede ir viendo cómo va cambiando el modelo de los lentes, cómo cambia el modelo en este caso de la faja, los criterios médicos, porque también se pueden percibir a través de estos objetos. Exactamente. Sí, de hecho, un archivo histórico resguarda como todo lo que fue la vida, y es uno quien pregunta lo que a uno le interese saber, el vestido, o cómo era ser estudiante, las calificaciones, bueno. Exacto. Entonces es el archivo histórico de la UNAM, pero también como el compromiso de la UNAM con la sociedad es recibir también documentos históricos de particulares que consideran que son importantes. Sí. Y hace rato, fuera de cámara, me contaban que en 1962 se considera el año en que empieza este proceso de fundación del archivo histórico con una exposición, y termina más o menos en el 65. O sea, no es un proceso ni una fecha exacta, es más bien un proceso de creación del archivo histórico. Si nos pueden platicar un poco, para la gente que no conoce esa historia, cómo empezó este archivo. Sí, es un poco, creo que cómo funciona la memoria de las instituciones. De pronto va pasando el tiempo y resulta que han pasado 60 años de la historia de la universidad, y la gente se pregunta, ¿y cómo fue nuestra historia? Entonces hicieron una exposición que se llamaba La Universidad de Ayer y de Hoy, y juntaron en principio era una exposición temporal que se inauguró el 27 de julio de 1962, y en principio la idea era, vamos a exponer elementos, piezas, documentos, fotos sobre la historia de la universidad. Y cuando vieron la riqueza del material, decidieron volverla en una exposición definitiva. Y después, entonces, a partir de ahí, crearon el archivo histórico, y finalmente hicieron en 1965 la publicación de esa colección inicial en un catálogo que se publicó en el 65, y por eso ahora podemos decir que ya son 50 años del archivo histórico. A partir de ese fondo documental empezó a darse la legislación para que la universidad, sobre todo la administración central de la universidad, empezara a transferir sus fondos antiguos al archivo histórico. Y entonces a partir de ahí se sistematizó la llegada de documentos administrativos, de fotografías, y después empezaron a incorporarse otros fondos. Entonces ahora estamos cumpliendo 50 años. ¿Y cómo van a celebrar en los próximos meses? ¿Qué incluyen en esta celebración? Pues hemos pensado distintas actividades que comenzaremos a partir del 13 de mayo. Habíamos pensado una primera presentación de lo que es el archivo ante la comunidad universitaria. También hemos pensado hacer en agosto un congreso de especialistas. Este sería en instalaciones ya de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Para poner en contacto a los estudiantes con estas actividades. Y hemos pensado también dos exposiciones donde se pueda difundir el contenido del archivo pues a un público más general. Una que estará albergada en el centro histórico de la ciudad. Ahí hay un edificio que se considera la primera sede de la Universidad de México de época colonial. Se piensa hacer allí un museo que tendrá una sala de exposiciones temporales, y allí esperamos presentar una exposición temporal dando cuenta del contenido del archivo, y una más general, y esperamos que sea un poquito más amplia, sobre el archivo mismo. Y tendremos también un acto académico aquí en Morelia, en la ENES, para traer un poco, con motivo del que se inaugura la primera generación de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. Haremos alguna cosa que ya les iremos contando más adelante. Claro. Pues sí, es muy significativo, ¿no? Que empiece la primera generación de esta licenciatura en Administración de Archivos, justo el año en que se celebran los 50 años del archivo histórico. Y bueno, contar un poco, ahora sí, a manera personal, yo creo
¿Qué es lo más valioso, Clara, que has hallado en el archivo histórico? Bueno, a mí cualquier documento me resulta apasionante, pero los documentos de historia colonial son impactantes por la distancia en el tiempo. Claro. Entonces ver, por ejemplo, el testamento de quien fundó el Colegio de Cristo es un libro grande del siglo XVI, es un lujo. ¿Y para ti, Armando? Bueno, pues a mí de las cosas que más me han gustado como historiador es el censo que levantamos de retratos de universitarios del periodo colonial, que no están en el archivo histórico, sino que están repartidos en distintos acervos de México. En el Castillo de Chapultepec hay cerca de 100 retratos, en el Museo de Tepozotlán hay como 65, la universidad misma tiene alrededor de 35, 40 retratos que estaban en San Ildefonso, en el colegio que es administrado por la universidad, y unos 15 en Taxco, más o menos en la iglesia de Santa Prisca, allá, ahí ¿no? siguen. Sí. Entonces levantamos ahí fotografiamos todos sus retratos y son muy, muy interesantes. Sí. Ahora una pregunta, si alguien está pensando en hacer una exposición temporal, ¿puede solicitar material préstamo del archivo histórico y sacarlo? Sí, de hecho ahora, por ejemplo, una de las piezas que es el primer anteproyecto de la ciudad universitaria, está exhibiéndose en el MoMA de Nueva York, en una exposición que se llama Latin American in Construction. Y entonces ellos vinieron, lo eligieron, hicimos todo el trámite, todos los seguros, y ahora está allí. Temporalmente. Y está, cualquier persona puede solicitar. Bueno, pues reiteramos una invitación a todo público que quiera conocer un poco de la historia, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México y su impacto o su relación que ha tenido con la sociedad, ¿no? A lo largo de estos 50 últimos años y antes, pues están abiertas las puertas de este archivo histórico, y recordarles también que aquí en la ENES Morelia tenemos esta licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental muy vinculada con el archivo histórico de la UNAM. Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos está terminando y estamos en contacto y esperamos tenerlos en una próxima visita por aquí en Morelia. Muchísimas Muchas gracias gracias por la Gracias a invitación. ustedes y hasta la próxima.